Estrella. Muy buenas tardes, mi nombre es Luz del Carmen Prieto Chávez, mi matrícula es AL041910, la materia es Derecho Procesal, soy del Vergel Vallese, Chihuahua. En este video hablaré sobre los diferentes temas de la materia, por ejemplo el proceso acusatorio, la ley de amparo, utilizados con el fin de valorar la fiabilidad del sistema penal acusatorio. En primer lugar, ¿qué es el amparo? El amparo es un instrumento diseñado para proteger a los ciudadanos de las acciones de las autoridades que violen sus derechos fundamentales. Aspectos más importantes de la Reforma Constitucional 2011, publicada en el Diario Oficial el 6 de junio, inició su vigencia hasta el 4 de octubre de ese año. Esta presupone una transformación profunda del juicio de amparo, pues se reconoce que este recurso debe establecerse como la misma ley suprema y fundamentarse en la propia Constitución. Se aprovechan las modificaciones a los criterios jurisprudenciales donde se han sentado los precedentes necesarios para cumplir con el objetivo de este medio de defensa legal, que es proteger a toda persona contra actos que se reclamen de las autoridades o bien contra actos que vulneran los derechos fundamentales y humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Pues los derechos humanos que tienen todos los seres humanos por el simple hecho de existir, son ellos, con el derecho a la vida, a la libertad, a la educación, a la vivienda, etc. Son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Se encuentra establecido dentro del orden jurídico nacional en nuestra Constitución Política, tratados internacionales y leyes. ¿Qué son los principios de juicio de amparo? Son las normas más relevantes que deben apreciarse durante el trámite y la resolución de este procedimiento. El principio de persecución judicial, de instancia a parte agraviada, de agravio personal y directo, principio de la relatividad y sentencias, principio de la definitividad, principio de escrito derecho, principio de suplencia de queja, principio de mayor beneficio. ¿A qué está obligado el juez de garantías de amparo y el juez de control? El juez de garantías de amparo está obligado a intervenir en ciertas circunstancias favoreciendo o ayudando al quejoso del acto reclamado. El juez de control es la defensa de la libertad de las personas, es garantizar los derechos de las víctimas, comienza su participación desde el inicio del proceso penal y termina antes de la etapa del juicio. Es encargado de velar por la legalidad de la detención, dependiendo de las pruebas. De esto depende si una persona va o no a juicio y sus medidas cautelares, y asimismo que no se escape el imputado y que no se exponga la seguridad de los demás. ¿Qué es un informe justificado? Un informe justificado es de carácter obligatorio, tiene como objetivo que las autoridades respondan a la demanda de amparo, es decir, que a través de este se manifiesten si son ciertos o no los actos reclamados por el quejoso. Si son verdaderos, las autoridades responsables acreditarán su constitucionalidad. Esto significa que mencionará al juez de amparo que lo que realizó fue con escrito apego a la ley. ¿De qué forma pueden decretarse las resoluciones reclamadas y por qué? Las resoluciones de los juicios orales entonces pueden decretarse de dos maneras, oral y escrita. Primero la oral, las sentencias definitivas que por mandato del artículo 17 constitucional deben ser explicadas en audiencia pública, lo que las hace resoluciones orales. La escrita controla de manera objetiva los términos de la resolución textualmente hablando, precisamente para impedir su desconocimiento y hacerlos plenamente comunicables y entendibles. De alguna manera la videograbación de las audiencias también se hace lo mismo, pues prácticamente es un registro de lo acontecido. ¿Cuál es el rol del tercero interesado en el juicio de amparo? Supone que puede intervenir en el juicio de amparo como tercero interesado quien tenga interés jurídico en que el acto sea reclamado subsista. El tercero interesado es una parte en el juicio de amparo y es la persona en que, en el caso de que se llegara a pronunciar una sentencia estimatoria a las prestaciones del quejoso, en un amparo se vería privado a una situación previa que le beneficiará y por tanto tiene interés a que la pretensión del quejoso no prospere. ¿Qué es la suplencia de la queja? La suplencia de la queja es una excepción al principio de escrito derecho que obliga al tribunal a ceñirse a lo planteado por las partes. ¿Qué son las medidas cautelares? Pues son un instrumento del proceso penal que puede ordenar un juez a inicio de litigio para garantizar la eficacia del proceso, así como la ejecución del juzgado cuando se considere que existe algún riesgo que pueda impedir el correcto desarrollo de dicho proceso.
¿En qué artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se regula el cambio de situación jurídica? En la fracción 10 del artículo 73 de la Ley de Amparo prevé el causal de improcedencia relativa al cambio de situación jurídica que sufra el acto reclamado. En materia penal, esta porción normativa contiene actualmente una muy importante especificación, que al reclamarse las garantías relativas a los artículos 9 y 20 constitucionales, solamente se considerará que ocurre ese cambio cuando se haya dictado la sentencia definitiva y por ello opera una suspensión del procedimiento que impide la emisión de esa resolución. ¿En qué consiste la suspensión del acto reclamado? Es una institución de suma importancia en el trámite del amparo indirecto. Mediante esta, a solicitud del quejoso o bien de oficio, el juez de distrito ordena a la responsable mantener las cosas en el estado que guardaban al interponerse la demanda, con el propósito de que se preserve la materia del juicio y el acto que quede irreparablemente consumado durante el juicio. Muchas gracias.